participación de Juan Javier Vesga, que va a ofrecer una charla que se llama El Eterno Presente. Juan Javier es colombiano, vive en la ciudad de Cali actualmente, en sus últimos años, pero en la actualidad está haciendo un doctorado en psicología organizacional en la ciudad de Sao Paulo. Entonces se enteró pues de que existía esta oportunidad de venir acá, su horario se lo permitió y aquí le tenemos con nosotros. Es un viejo conocedor de las enseñanzas y esperamos pues que pasemos un rato agradable de compañía, Javier. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Encantadísimo de estar aquí en estas hermosas tierras argentinas. Ayer estaba cumpliendo un sueño de muchos años porque yo siempre imaginaba algún día tengo que ir por Sudamérica, qué rico pasar por las pampas argentinas. Y ayer que venía en el carro, estaba disfrutando ese viaje muchísimo porque realmente era un sueño y como sabemos nosotros por nuestras queridas enseñanzas, el arquetipo que uno construye finalmente se cristaliza y se concreta. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos y lo que sentimos. Porque como el pensamiento es creador y la palabra es creadora también, todo lo que nosotros enunciamos, lo que decimos y lo que pensamos, finalmente, bueno o malo, finalmente se convierte en realidad. Cuando estuvimos hablando con Jorge de la posibilidad de venir acá y los amigos organizadores me enviaron la solicitud de hacer una presentación, pues me cogieron así de improviso, no tenía nada preparado, entonces me puse a pensar en qué sería bonito compartir con ustedes. Esto del eterno presente es algo que vengo trabajando en los últimos tiempos, los últimos 2 años, particularmente el último año, en mis reflexiones personales, relacionadas con el desarrollo espiritual. Cada uno, si bien es cierto que yo voy a compartir con ustedes esta experiencia personal, es importante que cada uno va encontrando su propio camino. O sea, puede ser que esto, si bien es cierto que es como las reflexiones que yo he estado trabajando y que de pronto tenga que ver con lo que más necesito yo desarrollar, que es parte del trabajo que yo particularmente debo hacer en la presente encarnación o en esta fase de mi vida, es posible que alguno de ustedes también, o es posible que no necesariamente sea por acá. Lo que cada uno debe encontrar en su propio interior es su propio camino, o sea, en el tribunal interno real de la verdad, qué es lo que debe trabajar. Entonces yo quiero compartir con ustedes lo que ha sido mi trabajo en los últimos meses relacionados con el eterno presente como una fuente de desarrollo espiritual. Entonces he preparado una pequeña presentación para ustedes. Vamos a empezar viendo un pequeño video. Tenemos aquí parlante, esperamos que se pueda escuchar bien.
son imágenes reales, ¿no? La ciudad respirando. Bueno, ¿qué pensamientos, qué sensaciones se les vinieron a ustedes a la mente cuando, en este pedacito, en estos 9 minutos de video? ¿Cuál es como el mensaje que cada uno le llega? Es una muestra significativa de lo que es la polución ambiental de la sociedad de consumo. Ajá. ¿Alguien más había levantado la mano? Algo tiene que cambiar, evidentemente. La mecanización y automatización del cerebro y de la deshumanización de la civilización. Exactamente. Hay dos elementos claves allí: la cosificación del ser humano y la automatización de la vida cotidiana. Bueno, en mi experiencia personal, ¿no? Tuve 30 años trabajando en un sistema de ese tipo, totalmente anticuado. Lo único que me importa es la producción, a costa de ¿qué precio? Las vidas humanas ni siquiera tienen precio. Al sumo, un día de paro por el impuesto que le corresponde. Y después todo sigue. Todo sigue. Día a día, mes tras mes, año tras año. Puede haber alguien que se rebele contra ese sistema, pero hay muchos que quieren entrar en ese sistema. ¿Por qué? Porque ven los beneficios, pero no ven las relaciones adversas. Exactamente. O sea, a la larga, ¿no? Yo tengo el balance. Sí. ¿Cierto? Entonces alguien te pregunta, ¿cómo sos un jubilado tan joven? Hay que llegar a jubilarse adentro de ese sistema. Si llegar. Y los que llegan hay que ver las consecuencias que tienen. No te voy a decir, pero te digo decir el área siderúrgica. Te voy a decir que empresa. El museo importante, como en esta zona, bueno, antes limita con la provincia de Buenos Aires. Contamina con plomo, azufre, cianuro. Pero bueno, todo el mundo quiere entrar al sistema. Y una vez que entra al sistema, con la famosa zanahoria, por adelante, sigue el sistema. Se va esa gente, se cumple ese ciclo, ya alguien te está esperando. Sí. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene mejoras de tipo económicas. El que tiene, digamos, la fortaleza, hablando del doctor que fortaleza, resiste al sistema. Y bueno, están los que se quedan fuera del sistema, una vez se van de ahí, acá fuera del sistema. Si no está en otra cosa, ese periodo jubilatorio a lo sumo 5 años. Porque viene la depresión, porque
el único motivo para vivir es el trabajo, Ujú. Entonces es una rueda de consumir, trabajo, consumir. Exactamente. Entonces, en el video veíamos una pequeña muestra. O sea, más que la dinámica de la contaminación y la polución, que es muy importante analizar, pero no es el tema de nuestra charla de hoy, yo quiero entrar a hacer una reflexión inicial sobre lo que es nuestra vida cotidiana. O sea, independientemente de que estemos o no, pues todos estamos metidos dentro del sistema, obviamente, y en esa dinámica, y hay que trabajar para generar unos ingresos y mantenernos en este mundo material. Pero la idea es hasta dónde nosotros hemos entrado en esa rutina, en esa cotidianidad. Pero ante todo, a lo que yo quiero llamar la atención es la ansiedad de la vida diaria. Nosotros entramos en un mecanismo del tiempo, ¿sí? Y vivimos continuamente desplazándonos a la nostalgia del pasado, por lo que pudo ser y no fue, por lo que fue en el pasado y ya no es, por lo que tuvimos y ya no tenemos, por las decisiones equivocadas que tomamos y que no deberíamos haber tomado, etcétera, nos mantenemos allá. O también, como lo veíamos en el video, es esa ansiedad de todos los días, la dinámica que nos hace perder la conciencia de quiénes somos en realidad, como seres divinos, como seres de luz, y entramos con esas preocupaciones anticipatorias del futuro, esa ansiedad de qué va a pasar y qué va a hacer con mi vejez y en la jubilación y la muerte y la enfermedad. Entonces siempre estamos moviéndonos como en esos dos niveles, o el pasado o el futuro. Sobre todo algo que nos angustia muchísimo y nos impide un mayor desarrollo espiritual es la ansiedad por el futuro, es el miedo por el futuro. Max Heindel nos habla precisamente de que esa ansiedad por cumplir, por desarrollarse, por alcanzar ciertas metas, por crecer espiritualmente, esa ansiedad, en lugar de facilitarnos el desarrollo, nos está retrasando. Entonces, la reflexión inicial sobre la que nosotros queremos entrar a mirar ahora es acerca del tiempo. ¿Qué se entiende por presente? Como la charla que estamos trabajando en esta tarde es el eterno presente, miremos inicialmente qué se entiende por presente, no qué es el presente, sino qué entendemos normalmente por presente. Entonces, normalmente entendemos por presente un momento del tiempo entre un pasado y un futuro, y vemos una flecha, incluso ya está codificado a nivel científico y todo eso, la flecha del tiempo, que se mueve siempre desde el pasado hacia el futuro, en una sola dirección. Retomando algunas definiciones del diccionario, la palabra presente viene del latín presens, que significa, y entis, que significa presencia o ser. O sea, el ser que está en una presencia en un determinado momento, o de que es algo que está en la presencia del ser. Una definición es un adjetivo que está delante o en presencia de alguien o concurre con él en el mismo sitio. Se dice del tiempo en que actualmente está alguien cuando refiere algo. O sea, el presente, el ahora en lo que nosotros estamos. Pero el presente lo vemos siempre en función de un pasado y de un futuro, no lo vemos solo. Entonces nos sentimos en un presente o hablamos de un presente. Yo estoy sentado en estos momentos aquí en este salón, o estoy conversando, estoy aquí en este momento, tengo conciencia de un presente, pero adicionalmente eso lo relaciono con una conciencia de un pasado, lo que ustedes hicieron a las 2 de la tarde, al mediodía, cuando estábamos almorzando, en la mañana de hoy en las conferencias de la mañana, o sea, referimos a un pasado y referimos a un futuro también. Son como 3 dimensiones del tiempo, lo que vamos a hacer ahora a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, el día de mañana. O sea, en nuestra conciencia tenemos como esas 3 dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Y como lo veíamos en el video inicial, ir a trabajar, coger el metro, tomar el metro, me disculpan si tengo alguna expresión que aquí pueda significar alguna otra cosa, porque hay palabras que significan diferente dependiendo de la región. Entonces, tomar un bus, ir al trabajo, tomar un taxi, ese movimiento permanente, esa dinámica, ese ajetreo de la vida siempre, bueno, tengo que cumplir esa cita, tengo que ir el fin de semana a tal cosa, tengo que ir a la cita médica. Entonces nos mantenemos en esa dinámica del tiempo, estamos atrapados en el tiempo.
continuamente. Y nuestra conciencia de sujetos, nuestra conciencia de seres humanos está enmarcada en el tiempo. Yo fui niño, fui joven, soy adulto, seré viejo. Entonces esa dinámica del tiempo nos atrapa en la conciencia que tenemos de seres humanos, de quién soy yo como sujeto humano en este mundo, o hablamos incluso nosotros con la conciencia de diferentes encarnaciones, de diferentes vidas, hablamos de las vidas pasadas, de las vidas futuras, hablamos de todo eso, pero todo siempre en una matriz del tiempo. Entonces nosotros estamos atrapados en esa matriz del tiempo. Viéndolo también desde otro gráfico, en términos del presente, aquí se hace una comparación sobre cono de luz futuro, cono de luz pasado, y aquí tenemos un plano como si hubiese una luz que se proyectara sobre un punto y ese proyecta un reflejo hacia otro espacio. Entonces este plano, aquí está el observador en el momento presente, este sería el espacio, tiempo del presente, la hipersuperficie del presente, un cono de luz pasado y un cono de luz futuro. O sea, este sería nuestro punto actual en el cual o nos movemos hacia el futuro o nos movemos hacia el pasado. Sucede que estar atrapados en el tiempo y la conciencia del pasado, presente, futuro, impide que nosotros avancemos más rápidamente en nuestro desarrollo espiritual, en nuestra propia evolución y en el propio despertar de nuestra conciencia divina. O sea, la invitación que son las reflexiones que he estado haciendo en los últimos meses, y lo que quiero compartir con ustedes es eliminar, liberarnos de ese atrapamiento que tenemos en la estructura del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita miraremos algunas reflexiones en ese sentido. Entonces sucede, el tiempo también lo conocemos astrológicamente, se habla del Cronos, el dios del tiempo, el dios griego del tiempo, y Cronos también es Saturno. Y Saturno está representado, pues este es el símbolo en general de Capricornio, que Saturno es el regente de Capricornio, pero aquí vemos la figura de Saturno, que es el hombre con la guadaña para cegar, y el reloj de arena. Aquí hay una pintura, es Saturno, se habla de Saturno es el dios que devora a sus propios hijos, o sea, el tiempo que nos va devorando continuamente, viene el deterioro físico, el deterioro de nuestro cuerpo, hasta que finalmente llega la muerte. Entonces, en ese sentido, la mitología y la simbología astrológica también nos está mostrando ese atrapamiento en el tiempo a partir de la figura de Saturno, ¿no? Saturno, el ángel de la muerte, que junto con Marte precisamente marcan el momento de partida de este plano físico a los mundos espirituales. Esa es como la visión tenebrosa, la visión negativa de Saturno. Pero resulta que Saturno también es la ley. Pues se habla que Júpiter es el regente de las leyes y de la abogacía y de los abogados y todo eso. Pero Saturno es la ley cósmica, la ley divina. Y hay una frase en la Biblia que dice que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, que Saturno, más que verlo como ese padre castigador, tengo a Saturno atravesado en tal parte, lo tengo en cuadratura con tal, no. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor, o sea, es el amor divino expresándose a través de Saturno para traernos enseñanzas que de otra manera no podríamos aprender. O sea, hay que mirar esa otra perspectiva, esa otra semblanza de Saturno, no como el padre castigador, sino como el padre amoroso, que obviamente solamente podemos aprender, y no es que él nos enseñe así, sino que nosotros necesitamos aprender algunas lecciones a través del dolor que de ninguna otra manera aprenderíamos. Por ahí hay una frase que dicen los gimnasios donde vamos a hacer ejercicios físicos, dice no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia. O sea que es decir, a partir del esfuerzo físico que desarrollamos, levantando grandes pesos y no plumas, que desarrollamos el músculo físico, y es a través de las pruebas y exigencias difíciles que desarrollamos el músculo espiritual. Entonces, Saturno, Cronos, el dios del tiempo, nos muestra también que esa dimensión del tiempo tiene detrás de sí mismo una enseñanza valiosa, importante para nosotros. ¿Cuándo lograremos aprender esa enseñanza? Cuando nosotros logremos liberarnos de ese atrapamiento que tenemos
en la estructura del tiempo. Pues resulta, vamos a ver otro pequeño video de unos 6-7 minutos de una entrevista que le hacen a un científico. Esto, los científicos, principalmente de la física, los físicos, Jorge hacía una presentación al empezar, voy a hacer un pequeño paréntesis, el amigo Jorge hace una presentación al iniciar de que estoy haciendo un doctorado en estos momentos. O sea, yo he venido trabajando también el lado científico, y en lo que yo leo, en los libros que tengo que leer de mi doctorado, en los artículos que tengo que leer, me encuentro con que muchas de las cosas que los científicos están hablando, que no son ocultistas, que no son esotéricos, que no están vinculados a la Fraternidad Rosacruz, que aparentemente muchos de ellos no creen en Dios y que Dios no existe o algo porque no se puede evidenciar. Bueno, muchas cosas dicen ellos. Muchos están hablando de cosas que Max Heindel nos habló hace 100 años, cosas que están en el concepto y cosas que se sabían también desde la Edad Media y todo eso de los alquimistas. Entonces hay muchas cosas que ya se están... La ciencia ya está evidenciando lo que nosotros hace mucho tiempo sabemos de nuestras queridas y amadas enseñanzas. Entonces vamos a ver una entrevista que le hacen a un científico en relación con el tiempo y unas reflexiones muy interesantes que él está haciendo sobre lo que es el tiempo. El tiempo se nos aparece como un río que fluye del nacimiento a la muerte. Pero en realidad, de lo que nos percatamos es de los cambios en que crecemos. Y entonces recurrimos al concepto del tiempo. Pero el tiempo es rural y complejo. El tiempo, por ejemplo, es distinto, aunque sea el mismo trayecto. Cuando salimos de casa en busca del restaurante, es distinto, digo, del tiempo que utilizamos para recorrer el mismo trayecto cuando salimos del restaurante y encenados volvemos a casa. Y hay otros problemas con el tiempo. Realmente hay físicos en estos momentos que están diciendo esto es tan complejo que a lo mejor el tiempo es una ilusión y no existe. Julia Barrow se licenció en matemáticas y se doctoró en física teórica. Sus trabajos se centran en intentar demostrar cómo un universo que experimentamos tan intensamente temporal es en realidad estático. Hoy podremos meditar con N. Pérez sobre las implicaciones de la inexistencia del tiempo. Para que tome un poco el micrófono. Sí, el tiempo no existe. Bueno, no me creería. Pero aparentemente hace unos 15 años, esta misma afirmación en Huesca, en Andalucía, un importante congreso de premios Nobel, gente parecida. Dijiste lo mismo y casi la mitad de los científicos que estaban allí también tenían serias dudas sobre la existencia del tiempo. ¿Es así? Sí, efectivamente. Así como una tercera parte mantuvo que no creían que el tiempo fuera real en el universo, otra tercera parte tuvo serias dudas y solo una tercera parte aseguró que el tiempo realmente existe. Así que no estoy completamente loco. Y no estás solo del todo. No. ¿Cómo empezó todo esto, Julián? ¿Cómo te preguntaste o llegaste a poner en duda la existencia del tiempo? Bueno, eso tiene una larga historia. Se remonta casi a Aristóteles, por así decirlo. Cuando la gente se preguntaba qué era el espacio, qué era el tiempo, y bastante pronto se dieron cuenta de que si no cambiaba nada, si no veíamos ningún movimiento, si no nos dábamos cuenta de que las cosas estaban cambiando, no podíamos decir que pasaba el tiempo. Así que lo que estás diciendo es que el cambio es el indicador del tiempo. ¿Eso es? Bueno, en primer lugar, los cambios son el indicador del tiempo. Porque ¿cómo sabemos que ahora son las 12 en punto, El sol brilla perpendicularmente a la línea del horizonte. Y cuando acabemos de hablar lo hará en una posición diferente.
Así es como se mueve el Sol, de esta manera, y su movimiento es el indicador del tiempo. Si todo se detuviera, si se parara el Sol y mis manos se pararan y nada cambiase, entonces no podríamos decir que ha pasado el tiempo. Por lo tanto, existe un gran interrogante sobre el tiempo. Si no existe en absoluto, si existe antes del cambio, es un gran interrogante. Humphrey Bogart no quería que Sam, el pianista de Riggs, tocase El tiempo pasará. No es de extrañar, con Ingrid Bergman al lado, muchos desearían detener el tiempo, congelar ese instante. La idea que el tiempo pasa, que el tiempo se mueve, está muy arraigada al ser humano. Estamos muy acostumbrados a dividir el tiempo en pasado, presente y futuro. Asumimos que lo que sucede entre estos estadios es el inexorable fluir de los segundos. Pero para algunos físicos y filósofos, estos estados no se pueden definir de forma inequívoca. Einstein dijo que presente, pasado y futuro no eran más que ilusiones, solo que muy tozudas. Fluir está asociado a movimiento. Un líquido fluye, el aire fluye, pero el tiempo no. Solo los objetos físicos lo hacen. Pero que el tiempo no fluya no significa que los términos pasado y futuro no tengan una base real. En el mundo, los sucesos tienen lugar en una secuencia unidireccional. Unas cosas suceden después de otras. Nuestro cerebro identifica como imposible la imagen de un huevo que se reconstruye a partir de sus trozos. Y lo es. Por convenio, la flecha del tiempo apunta hacia el futuro. Pero esto no implica que el tiempo pase o avance hacia él. Una brújula siempre apunta al norte, pero esto no significa que nosotros estemos avanzando hacia el norte. Las flechas simbolizan una asimetría, no un movimiento. Del mismo modo que arriba y abajo se refieren a una posición relativa en el espacio, futuro y pasado son posiciones a lo largo de un eje que es el tiempo. No tiene sentido hablar de el futuro y el pasado, del mismo modo que no tiene sentido hablar de el arriba y el abajo. Volvamos a nuestra secuencia del huevo. Si cortásemos la película en fotogramas y los desordenásemos, cualquier persona podría recomponer la secuencia. Incluso sin haberla visto antes, sabemos cuál es el orden correcto. Esto se debe a que la asimetría es una propiedad del estado del mundo y no del tiempo en sí. Al fin y al cabo, nuestro cerebro no percibe el paso del tiempo, sino las diferencias entre el estado actual y un estado anterior que todavía recuerda. Si no podemos definir el tiempo con precisión, difícilmente podemos asegurar que el tiempo pase. Seguro que Humphrey lo hubiese agradecido. Muy bien, entonces veamos a este científico. Ay, perdón. Ya. Veíamos a este científico, Bergson, hablando de que el tiempo no existe, y hay muchos científicos que como él ya están asegurando. Entonces vamos a partir de esa hipótesis, vamos a partir de esa tesis inicial. Pensemos que es cierto lo que se ha descubierto y el tiempo no existe. Entonces el tiempo sería una ilusión. Pero ¿cómo así que el tiempo no existe? Si recuerdo la mañana, recuerdo el mediodía, estamos en la tarde. ¿Qué es lo que ha pasado? La Tierra ha girado. Hay un ángulo diferente del rayo del Sol, o sea que lo que estamos percibiendo son los cambios. ¿Qué es el tiempo? Si el reloj se va moviendo, yo veo que el reloj se mueve y que ahora está marcando 20 para las 5 de la tarde o las 4:40 de la tarde, es el movimiento de las manecillas del reloj, es el movimiento de la Tierra, es el movimiento, son los cambios que voy teniendo a través de los diferentes años de mi piel, son los cambios lo que se percibe. Es el movimiento.
no el tiempo. O sea, el tiempo es una ilusión a través de la cual representamos una serie de cosas. Entonces, si empezamos por aceptar de que el tiempo es una ilusión, de que el tiempo no existe, ya hemos dado el primer paso para entrar en el estado de conciencia del eterno presente, que nos va a facilitar un mayor despertar de nuestra conciencia. Ya antes, esto de que el tiempo es una ilusión, lo había hablado San Agustín en algunas de sus reflexiones. Esto está tomado de una autora, María Lacalle, donde está citando a San Agustín y dice: si es recta la distinción de eternidad y tiempo, ya que el tiempo no existe sin alguna mutabilidad sucesiva y en la eternidad no hay mutación alguna, ¿quién no ve que habría existido el tiempo si no fuera formada la criatura que sufriera algún cambio, algún movimiento? Ese cambio y movimiento ceden su lugar y se suceden, no pudiendo existir a la vez, y en intervalos más breves y prolongados de espacio dan origen al tiempo. O sea, lo que da origen al tiempo es el cambio, es el movimiento. Y hoy incluso los científicos hablan del espacio-tiempo, que el uno no puede existir sin el otro. Eso es un término que acuñó Einstein. Entonces, no puede existir el tiempo sin el espacio. Son como dos partes de una misma dimensión. San Agustín, y esto lo dice ya María Lacalle, San Agustín alude aquí a un tiempo real, objetivo, que se forma con los cambios de las cosas, con las variaciones y sucesiones de las formas sobre la materia. Está tomado del texto de San Agustín de Confesiones 12, número 8. Entonces, el tiempo es una ilusión que nosotros interpretamos a partir de los cambios, a partir del movimiento de la Tierra, ¿cierto? El movimiento de rotación nos da la sensación del tiempo de los días y las noches. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol nos da la sensación del tiempo de los meses y el tiempo de las estaciones, y asimismo el sistema solar se va moviendo a través de la galaxia y obviamente nos va dando otras sensaciones de tiempo. Pero entonces el tiempo es una construcción de la humanidad, no existe realmente en la naturaleza como tal. El tiempo no es algo que Dios creó. Inclusive San Agustín, en otras partes viene San Agustín hablando precisamente, siendo Dios eterno, hablando de la eternidad de Dios, Él es atemporal y solamente el tiempo surge cuando Él crea el mundo, o sea, cuando crea el movimiento. Cuando hay un mundo que se mueve, que se va transformando, es que aparece la noción de tiempo, no el tiempo. O sea, como sociedad hemos construido a través de las palabras que nosotros vamos construyendo en los diferentes idiomas, términos o nociones para definir cosas. Entonces la palabra tiempo, o lo que para nosotros significa el tiempo, lo que nos define como tiempo, realmente es una ilusión, no existe como tal. Entonces, si no existe, pues nosotros también podemos ser atemporales, y somos atemporales, porque el tiempo es una ilusión que solamente percibimos a través de los cambios que el cerebro está percibiendo, a través de los cambios que nosotros vamos teniendo. Entonces, para empezar ese despertar, hay una parte del Eclesiastés que a mí hace muchísimos años me ha gustado. Ese tercer capítulo del Eclesiastés, si bien es cierto que habla del tiempo, nos invita a liberarnos de estar atrapados en esta película del tiempo. Voy a leerlo rápidamente, pero me detendré en algunos apartes que son especialmente interesantes para esta reflexión de esta tarde. Entonces dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En estas reflexiones en general, sobre todo la primera, este numeral 2, antes, en lo que empieza hablando en el numeral 1, dice: todo tiene su tiempo. Entonces, ¿cuál es la reflexión inicialmente allí? Cuando nosotros estamos haciendo algo y estamos
preocupados, o sea, ocupados antes de. Nuestra condición física está, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en este salón en estos momentos y empieza a llover muy fuerte, empieza a caer una gran lluvia, un aguacero, y usted recuerda que en su casa dejó las ventanas abiertas. Y usted empieza a angustiarse, se me va a mojar todo el televisor, etc. Entonces, usted tiene dos opciones solamente. O se sale del salón y va a cerrar las ventanas, o se concentra en el salón y sigue disfrutando del aquí y el ahora. Porque su preocupación o su ocupación antes de, o sea, el estar pensando, no va a impedir que llueva o no va a hacer que las ventanas se cierren. Las cosas fluyen y siguen fluyendo, las cosas, no el tiempo. Las cosas continúan. Entonces, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sentarse acá y escuchar, y hay tiempo de ir a secar la ropa que se mojó o lo que sea. Entonces, eso nos empieza a liberar. Esa es una herramienta, por ejemplo, que a mí, yo le comentaba ayer a una de las amigas que está participando aquí de este evento, precisamente que en el pasado, y todavía me sigue afectando, y es parte del trabajo que estoy haciendo, esa angustia por el futuro, estar algo, y que no he hecho esto, y que me falta esto. No, eso lo estresa a uno, y no. Entonces, todo tiene su tiempo. Haga un listado, una agenda, y concéntrese en la acción. No se preocupe, ocúpese. Entonces, si estoy aquí, esto es lo que estoy haciendo y este es todo mi presente, este es mi eterno presente en estos momentos. Lo demás no me interesa ahora. No quiere decir que nosotros no planifiquemos para el futuro, hay que proyectar, hay que planear, pero habrá tiempo de sentarse a planear, y habrá tiempo de ejecutar, y habrá tiempo de hacer balance. Pero usted no puede sentarse a hacer el balance cuando está planeando, o no puede estar preocupado por cosas. Entonces, si es necesario hacer un alto en el camino, entonces usted para, se concentra en la acción, hace el balance en esos momentos, pero no estar haciendo 2 y 3 y 4 cosas al mismo tiempo, porque eso lo desgasta. Ese es el atrapamiento que nosotros tenemos en el tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Entonces usted disfrute del tiempo que tiene en estos momentos. Bueno, hablando de lo que está haciendo, en las palabras del Eclesiastés, porque ya habíamos hablado de que el tiempo es una ilusión. Entonces, no digamos, bueno, todo tiene su tiempo, sino todo tiene su momento. Entonces, usted está haciendo algo, disfrútelo y viva, y ponga todos sus 6, 7, 8, 9 sentidos en eso, todos sus cuerpos, porque ahí esa es otra situación interesante. Si lo que nosotros, al momento de la respiración, queda impregnada una película del todo el ambiente en nuestro átomo simiente, ¿cierto? En el ápice del ventrículo izquierdo del corazón, queda impregnada una película, pero su cerebro en esos momentos está procesando otro tipo de cosas, o sea, usted no está consciente en estos momentos del aquí y el ahora. Entonces, dice Max Hendel que se crea una distorsión entre la imagen que se graba a través de su cerebro y la imagen que se graba a través de la respiración. Y eso es lo que produce mayor desgaste del cuerpo, y por eso vamos envejeciendo más rápidamente. Entonces, cuando usted empieza a focalizar todos sus vehículos, ¿cierto?, entonces la mente, el cuerpo emocional, el cuerpo vital y el cuerpo físico están sincronizados en el aquí y el ahora. Todo lo que usted está haciendo, todas sus energías están en ese momento y no está preocupado. Usted empieza a gastar menos energía. Usted empieza a focalizar y entonces empieza a centrar el lente que le va a permitir ponerse en contacto más fácilmente con los mundos invisibles. Entonces, esa es la invitación del Eclesiastés, para que usted se despreocupe, no se angustie por lo que todavía no se ha hecho. Hay una herramienta que a mí me sirvió mucho, o sea, yo salía de mi casa y ¡prum!, se me olvidaba algo. Entonces siempre me preguntaba, y a veces incluso lo hacía en voz alta, ¿qué puede hacer? ¿Devolverse? Ah, listo, me devuelvo, pero no sufro, no me voy angustiado toda la tarde porque no lo hice, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Me puedo devolver? Sí, me devuelvo y cierro o hago la cosa. ¿Se puede devolver? No. ¿O se va a devolver? No. Entonces, olvídese de eso y disfrute el paseo, disfrute lo que está haciendo y no se quede pegado allá, porque esa distorsión es la que nos va desgastando y va quemando nuestras energías, nos va consumiendo y va produciendo una distorsión entre los diferentes vehículos. Entonces, esa es la invitación del Eclesiastés en estas palabras. Y más adelante dice, ¿qué provecho saca el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, de los afanes no queda sino el cansancio, como dice el dicho popular. Entonces, ¿qué nos trae los afanes? Nada. ¿Qué puede hacer usted al respecto? A sentarse y esperar. Voy a comentarles una cuestión personal. En algunos momentos de crisis de mi vida, situaciones que he pasado, alguna vez estaba en una situación económica muy, muy, muy difícil.
Y entonces me levantaba a 2, 3 de la mañana preocupado, angustiado por el sobregiro en el banco, bueno, porque ya se había pasado el sobregiro. Entonces, leyendo el Eclesiastés y aprovechando todo esto, yo me decía, ¿qué puedo hacer al respecto en este momento, 2 de la mañana? Nada. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Esperar que sean las 8 de la mañana, ir a hablar con el gerente de que me dé unos días más, ¿cierto? Esa es la solución. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Dormir, ¿cierto? O sea, no empezar, porque es que uno dice, no, pero es que ¿cómo así? Usted es un irresponsable, no se preocupa, no se angustia, usted tan fresco. No, no es eso, no es ser fresco, porque ese es el otro extremo, o sea, no hay que caer en la irresponsabilidad y dejar que las cosas se arreglen por sí solas, no. Lo que el hombre puede hacer por sí mismo, Dios no se lo va a hacer. O como dice también el dicho, a Dios rogando y con el martillo dando. Entonces, la idea es, si usted tiene algo que no ha resuelto, pregúntese, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, empieza a construir la solución. Si no puede hacer nada, como dice también el dicho, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Tiene solución. Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Por más que te preocupes, no lo vas a resolver. Y una cosa, si uno con angustiarse resolviera los problemas, uno viviría angustiado y no tendría problemas. Pero la angustia no resuelve el problema. Entonces, por ejemplo, en esos momentos, una preocupación, una situación muy difícil, pregúntese, ¿qué puedo hacer al respecto? Si el problema, si las cosas están bajo su control y tiene la solución, no se angustie, póngase a trabajar en la solución. Y si las cosas dependen de la mano de Dios, de otras cosas que están fuera de su control, deje todo en las manos de Dios. No se angustie porque con angustiarse no va a resolver el problema. Entonces, a eso nos invita esto del afán. Y dice, yo he visto el que trabaja, que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de Dios para que se ocupen en él, no que se preocupen de él, para que se ocupen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo en esta vida tiene una razón de ser. Y eso lo sabemos por ley de causa y efecto. Si ha llegado una situación, si algo no salió como usted esperaba, como dicen los abuelos, no hay mal que por bien no venga, algo habrá que aprender de allí. No se angustie ni se preocupe. También ha puesto lo eterno en el corazón de ellos, lo eterno, el eterno presente. Existe en el corazón nuestro. O sea, esa es una condición natural del ser humano, la conciencia divina y el eterno presente. Sin lo cual, el hombre no alcanza a percibir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí está el secreto, ahí está el eterno presente expresado. También Dios ha puesto lo eterno en el corazón de los hombres, de la raza humana, de hombres y mujeres. Sin lo cual, sin ese eterno que ha puesto en el corazón, no alcanza a percibir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, la conciencia cósmica que nosotros podemos desarrollar, no la podemos llegar a desarrollar sin ese presente que ha puesto Dios en nuestro corazón. Sin la conciencia del eterno presente es muy difícil tener esa conciencia de seres divinos que somos. Yo sé que no hay nada mejor para ellos que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. O sea, cada uno debe disfrutar, hay momento de disfrutar y momento de trabajar. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que ha sido, ya es. No es necesario llenarse de depresión, de pesar por aquello que pudo ser y no fue. No, lo que fue, ya fue. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que ha pasado. Lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que ha pasado. Entonces, eso está muy amarrado también, esta parte de la clase está muy amarrado con el Sermón del Monte, ¿no? Donde habla precisamente de que tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. O sea, cuando uno empieza a vivir, como nos decían esta mañana, a vivir esa conciencia realmente de la confianza, la serenidad en un Dios todopoderoso y que Dios mora en nosotros o que nosotros moramos en Dios. Cuando empezamos a tener esa tranquilidad y a no tener miedo de nada, angustia de nada, ni por lo económico, ni por la salud, ni por nada,
entramos en un estado de serenidad que nos permite seguir trabajando y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura, pero nosotros nos quedamos buscando la añadidura y nos olvidamos de lo principal. Entonces, esta es la invitación que nos hace el Eclesiastés. Entonces, que en esto del eterno presente algunas herramientas, finalmente, ahorita cerraremos con otro videito que contrasta con el primer video, para mostrarnos un poco lo que es ese estado en el que nosotros podríamos entrar. ¿Qué es el eterno presente? Es una conciencia espiritual, no mundana, no material. La materia es una parte, o sea, es la cristalización de la energía, son los polos, no es el yin y el yang, el hombre y la mujer, el polo creador y el polo receptor, entonces el polo que fecunda y el polo que es fecundado. Entonces la materia es ese polo femenino de la energía que es fecundada a través de esa energía espiritual. Pero entonces el eterno presente es una conciencia espiritual. Es un estado que nosotros podemos naturalmente entrar. Y ya he hablado en la tarde de hoy de algunas claves de ese sentido. Dejar de angustiarse por las cosas cotidianas, como vimos en el primer momento. Sí podemos trabajar, pero con la alegría de trabajar. Podemos dormir con la alegría de dormir, comer con la... no pude bajar la película y no pude conseguir el pedacito. Hay una película que se llama Un ángel enamorado. Entonces, en esa película, este ángel que decide volverse humano porque se enamora de una chica, hay unas escenas muy, muy hermosas cuando él empieza, como ellos no tienen esas emociones y nada de eso, entonces cuando él prueba la manzana, cuando él va al supermercado, los olores... Eso es lo que nosotros deberíamos hacer cada día. Si estamos comiendo, a veces estamos comiendo y es a la carrera o mirando las noticias, etc. No, inclusive a veces, a mí me encanta, si estoy, y es una comida que me encanta, cierra usted los ojos, la siente en el paladar. O sea, todos sus sentidos están en ese instante, que ese instante se convierte en toda su eternidad en ese momento, porque el tiempo no existe. Entonces usted, en ese momento de estar con todos los sentidos, imaginando esa fresa o esa frambuesa o eso que está comiendo en esos momentos y le parece tan delicioso y lo disfruta y toda esa emoción se revierte por todo su cuerpo, en esos momentos usted explota y su conciencia es eterna, su conciencia no tiene principio ni tiene fin. Esos pequeños instantes, o como cuando alguien está enamorado y está con su enamorado, se dice que el tiempo pasa diferente. Usted quisiera que el tiempo no pasara y a veces esa ilusión del tiempo, cuando usted está en una preocupación, angustia, el tiempo como que corre más rápido y llegó más rápido el que va a cobrar y todo eso. Entonces, la idea es poder entrar poco a poco. Nosotros empezamos por pequeños momentos, pero llegará un momento, usted empieza a practicar poco a poco, llegará un momento en que su conciencia es un eterno presente y una eterna conciencia espiritual en todo momento, despierto o dormido. El eterno presente es que usted desarrolle un sentido atemporal. O sea, no solamente que en el cerebro entendamos así, los científicos dicen que el tiempo no existe, realmente el tiempo no existe, no. Es una cuestión de que usted empiece a tener un sentido en sus emociones, en su cuerpo vital, atemporal. Usted no es un sujeto temporal, usted no tuvo un nacimiento y va a tener una muerte, no. Usted es un espíritu inmortal que existió desde siempre en el mar, en el océano divino. En algún momento empieza su proceso de diferenciación, va a hacer un desarrollo de una conciencia y volverá y se fundirá en el mismo océano. Pero nunca no existió y nunca no existirá. Usted siempre existió en Dios y siempre existirá en Dios. Por eso, en Hechos dice, porque en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Lo tomé literalmente de la versión de Reina y Valera. Más Händel lo escribe también, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En Dios vivimos, en Dios vivimos. O sea, Dios no es un viejito de barba que está por allá sentado, mirando, administrando y al que vamos a rendirle cuentas, no. Dios son toda la suma de galaxias, constelaciones, ese es el cuerpo de Dios. Esas son así como es arriba, es abajo, o sea, como nosotros vemos el átomo y tiene un centro y unos electrones que están girando alrededor de ese centro, nuestro sistema solar es un átomo más grande, tiene un núcleo y hay unos electrones, la Tierra, Marte, Júpiter, Urano, que están girando alrededor. Pero más allá, nuestro sistema solar es un electrón de un átomo mucho más grande que es la Vía Láctea. Y todo eso son las células de Dios. Nosotros somos un pedacito de Dios. Ese es Dios. Esa es la conciencia de Dios. Dios no es un
un ser allá de barba y todo eso, no está fuera de nosotros, no está allá en las nubes y nosotros vamos a ir allá cuando muramos, nuestra alma asciende hacia allá. No, la energía de Él atraviesa todo y somos parte de Él, somos una célula de Él. Así como nosotros en este cuerpo tenemos una cantidad de células y tenemos hígado, el hígado, por ejemplo, está alabando a su Dios. ¿Quién es su Dios? Nosotros, porque nosotros estamos administrando este sistema. O sea, el espíritu que se ha encarnado en este cuerpo es el Dios para todas las células de este cuerpo. Si las células, por ejemplo, tuvieran la conciencia que nosotros hoy en día tenemos, y se hicieran los rituales o la misa católica o protestante o lo que sea, y van a alabar a Dios, nosotros que alabamos a Dios, las células están alabando a su Dios. ¿Quién es el Dios de esas células de este cuerpo? Yo soy el Dios de este cuerpo. Y así nosotros somos células de un gran cuerpo que no nos alcanzamos a imaginar, nuestra mente no nos da para eso en estos momentos, que no tiene fin. Y entonces esa es la expresión de que en Él vivimos, nos movemos y somos en Él. Hay que vivir en el aquí y en el ahora. O sea, si habrá un momento, hay tiempo de planear y tiempo de ejecutar y tiempo de hacer balance. Habrá momentos en los que yo tengo que planear. Pero en el momento en que estoy planeando, ese es mi aquí y mi ahora. Hacer el plan, el proyecto, definir los objetivos, fijar la estrategia. No estar pensando que no he sacado a pasear el perro o algo, no. Ahora, si usted tiene cosas pendientes y está haciendo algo y no puede dejar de preocuparse por eso que tiene pendiente, y es importante porque usted es una persona responsable y lo quiere hacer, haga la lista y diga, esto lo voy a hacer mañana por la tarde, esto lo haré el lunes, esto, y se despreocupa. Ah, no, ya lo tengo planificado en la agenda. De eso me ocuparé el miércoles, no me preocupo ahora, no me preocupo. ¿Qué es lo que me importa ahora? El aquí y el ahora. Me ocupo de esto. No me preocupo de lo que está pendiente por hacer, el lunes me ocuparé de eso. Ah, que tengo que planear, bueno, voy a dejar un espacio de 2 horas para ocuparme del plan o para ocuparme del balance y no vivir desplazándome en ese presente, pasado y futuro. Entonces vivir en el aquí y en el ahora todo el tiempo, como veíamos en la película del científico que si recuerdan el huevo que cae y se destortilla, se rompe. Entonces si es una película, entonces una serie de momentos presentes, de escenas, cada una es una situación presente. Esa situación, por ejemplo, recordar, yo por ejemplo también como todos nosotros hemos tenido nuestro pasado, entonces a veces, ay, esa amiga que conocí en mi adolescencia, tan lindo que compartimos, ya no estoy con ella, o esa persona que murió algo, no. O sea, si uno expande la conciencia, ese pasado sigue existiendo en uno. ¿Por qué podemos leer en la memoria de la naturaleza? Porque eso es una existencia omnipresente todo el tiempo. O sea, eso no dejó de existir, sigue existiendo en su conciencia expandida. O sea, ese momento sigue estando presente en su aquí y ahora, pero es en una conciencia expandida. Y hay que hacer un flujo constante. El eterno presente es ser en un flujo constante de la existencia. Es que usted sea. Hay un filósofo que me ha tocado leer ahora, Martin Heidegger. Y Martin Heidegger habla en su obra El Ser y el Tiempo, habla del Dasein. Y que es una palabra francesa que no la traducen porque no existe en el español. Pero el Dasein es algo así como estar ahí o ser ahí. Entonces, la idea de ese flujo constante de la existencia es ser ahí, estar ahí con todo lo que usted es. Voy a terminar esta pequeña exposición antes de pasar al video final. Pues no estaba, inicialmente no lo había preparado, pero una lectura haciendo el día de ayer en el hotel. Este es uno de los textos que estoy leyendo para mi trabajo. Me encontré con un pedacito muy interesante que tiene que ver exactamente con esto. Este es un libro también de otro filósofo, Alfred Schultz, que habla sobre la fenomenología. La fenomenología es un método que tiene que ver con la investigación. Y dice, experiencia, corriente de existencia. O sea, la experiencia, el ser ahí, el estar ahí, el flujo constante de la existencia. Comencemos por considerar la distinción que Bergson, está citando a otro autor, hace entre vivir dentro de la corriente de conciencia y vivir dentro del mundo del tiempo y del espacio. Es diferente la existencia, el existir, el ser ahí, el existir, el estar ahí, a la conciencia del mundo del tiempo y del espacio. Bergson contrasta la corriente interior de duración, que él llama la duré, un venir a ser continuo de cualidades heterogéneas,
con el tiempo homogéneo, o sea, contrasta el duré, que es una corriente interior de duración, lo contrasta con el tiempo homogéneo que se especializó, se cuantificó y se tornó discontinuo. O sea, esa conciencia espiritual interior, ese flujo constante de existencia, es diferente de la experiencia del ayer, hoy y mañana. En la duración del tiempo pura no existe paralelismo, no existe correlación mutua de partes y no existe divisibilidad, mas tiene solamente un flujo continuo, una corriente de estados conscientes. Un consciente de antes, un consciente de ahora, un consciente de después. Se puede llevar a un malentendido, pues evoca los fenómenos del mundo espacial con las entidades fijas, tales como imágenes, percepciones y objetos físicos. Y lo que es de hecho vivenciamos una duración, no una cosa delimitada y bien definida, más una transición constante de una hora así. O sea, es salirnos de esa conciencia temporal del antes y del después para entrar en un flujo de conciencia permanente. La reflexión, siendo una función del intelecto, pertenece esencialmente al mundo temporal y espacial de la vida cotidiana. La estructura de nuestra experiencia va a cambiar conforme nos entreguemos a un flujo de duración o paramos para reflexionar sobre ella, intentando clarificarla como conceptos espacio-temporales. O sea, en el momento, si nosotros entramos en ese estado de conciencia, no pensamos. Llega un momento en que uno no reflexiona, sino que es una sensación, como cuando usted está disfrutando de esa fresa, o sea, usted no piensa que está deliciosa, simplemente la siente, la experimenta. Esa es la experiencia de la que habla como corriente de conciencia continua de la que está hablando aquí este autor. Entonces, en ese sentido, ese es el eterno presente. Si nosotros entonces empezamos, si rompemos esa matriz atemporal, esa ilusión del tiempo, dejamos de estar viviendo en el pasado o preocupados por el futuro y entramos en nuestros estados, puede ser parte del objeto de la meditación en la mañana, en los ejercicios de nuestra fraternidad, el ejercicio de retrospección por la noche y el ejercicio, incluso más Hendel nos dice, o sea, durante el día deje de estarse angustiando por aquello que dejó de hacer, no, por la noche tendrá todo el tiempo para lamentarse o algo en el momento de la retrospección. Ese es su aquí y ahora en la retrospección. Y por la mañana usted puede, como parte de sus ejercicios de concentración, por la mañana entrar en ese estado atemporal, en esa conciencia eterna. Yo soy eterno, me siento eterno, no tuve principio ni tendré fin porque somos hechos a imagen y semejanza de él, etc. O sea, pero no es solamente una cuestión de reflexión, de racionalización, es una cuestión del sentir, del expandir la conciencia. Entonces, la idea implica que nosotros, este es un textico que tomé, hoy lo comentaba, de Khalil Gibran, el del profeta, que habla sobre el tiempo. Entonces, ¿qué dice él? Hablando del tiempo. Y aquello que canta y medita en vosotros, aún mora en aquel primer momento en que las estrellas fueron sembradas en el espacio. O sea, lo que ustedes aquí y ahora tiene como la misma constelación o condición cuando las estrellas empezaron, cuando el planeta, el sistema solar empezó a construirse. Esos momentos siguen estando presentes en su constitución espiritual, en su conciencia total. O sea, no ha existido un pasado en el que se originó el sistema solar, sino que en el aquí y el ahora de lo que ustedes sigue existiendo todavía esa misma vibración. ¿Quién entre vosotros no siente que su poder de amar es ilimitado? Y sin embargo, ¿quién no siente ese amor, aunque ilimitado, circunscrito dentro de su propio ser y no yendo de un pensamiento amoroso a otro, ni de un acto de amor a otro? Entonces aquí Khalil Gibran compara el tiempo con el amor. Usted siente que el amor es ilimitado, su capacidad de amor es ilimitada por sus hijos, por su pareja, por la fraternidad, por el trabajo, por la vida, por la naturaleza. El amor es ilimitado. Y entonces dice que uno no se pone cuando está amando y cuando siente ese amor ilimitado, yendo de un pensamiento amoroso a otro, no. O sea, usted en el momento en que está con su pareja, en ese momento del reencuentro, usted no está pensando ni en el futuro ni en el pasado, sino, qué lindo esto que estoy sintiendo, y usted no piensa, o sea, usted es inundado de una sensación total de amor. Esa es la sensación que debemos tener con el eterno presente. Es una sensación cósmica de eternidad, de existencia perenne,
y que no existe el tiempo desaparece, porque lo que nosotros percibimos es el cambio. Y dice, no es el tiempo exactamente como el amor, indivisible e insondable. Entonces esa es la invitación que nos hace Khalil Gibran comparando lo que es el tiempo con el amor de que nos hablaba nuestra querida amiga y hermana Miriam esta mañana. Entonces vamos a terminar con otro videíto para que veamos cuál es el estado entonces en el que nosotros debemos entrar. ¿Se activó? No. Ahí termina la escena, vemos el monito disfrutando de ese momento, no tiene la sensación de propiedad, esto es mío, nadie me lo viene a quitar, no, es una parte más de la naturaleza, se lo ha ofrecido a él la naturaleza en esos momentos para que lo disfrute, después será en otro momento, entonces ese es un estado en el que nosotros podemos entrar con las cosas que en estos momentos estamos administrando, no que poseemos, sino que estamos administrando. Es el momento que estamos viendo, pero esa es una sucesión de eternos presentes, un continuo presente. Muchísimas gracias, no vayan a aplaudir como veíamos esta mañana, además los aplausos es un culto a la personalidad que no es necesario mantener en estos espacios que nosotros estamos manejando. Entonces, para finalizar, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguien que quiera agregar algo más sobre lo que es esto del eterno presente o de lo que hemos compartido acá. Você falou sobre o tempo. Na verdade, o tempo ele só existe nesse mundo virtual que é o nosso, que nós vivemos uma ilusão, porque nós estamos divorciados do nosso eu superior. Ele existe aqui. É como o computador tem ativos temporários. Tempo é coisa positiva. Mas se a gente elimina o tempo, elimina também o espaço. A gente elimina esse ambiente que estamos vivendo. Ele tem uma serventia temporária.
para que possamos alcançar essa conexão com o superior. Né? Sim. O tempo se presta para isso. Se o tempo facilita para nós o seguinte, ele distancia uma coisa da outra e permite que a nossa consciência lenta alcance a verdade com uma certa folga. Porque quando nós somos conectados, a verdade se apresenta de imediato. Não há um defasamento entre a percepção e o entendimento. Exacto. Mas como nós atualmente estamos defasados, somos criaturas duais, uma consciência divina e uma consciência material. Exacto. Essa defasagem gera o tempo, gera o espaço, gera essas anomalias todas mencionadas. Exactamente, sí. Me parece que é isso. Você concorda? ¿Alguien más? Bueno. Me parece que Heimel también, haciendo un paralelismo con la filosofía, menciona la importancia del tiempo cuando en la parte del concepto él dice de la importancia que tiene la observación en la vida diaria. Observar significa focalizar y concentrar toda tu energía en lo que estás haciendo, como bien explicado. Y eso también está relacionado con la expansión de conciencia y con observar que a su vez en el momento en que se realizan los ejercicios de retrospección, podamos imprimir las imágenes que a su vez nosotros nos van a servir cuando estemos en otro plano, de hacer como una retrospección y poder sacar un mejor provecho a la experiencia que es la vida, ¿no? Y eso que tú dices, Juan, es la cuestión de que si nosotros podemos empezar a tener unos mecanismos de conocimiento diferentes al que tenemos ahora, y es entrar en conexión con el objeto y la conciencia del objeto, pero no reflexionar sobre el objeto, sino que nos conectamos con él y él nos habla y sabemos todo acerca del objeto, pero sin reflexionar. No pasa por el cerebro, esa es la intuición, es un conocimiento muy superior y no hay palabras para describirlo. Usted sabe lo que es una naranja, lo que son los fluidos de la naranja, lo que es la sustancia de la naranja, pero no la puede describir. O sea, es una conexión y esa es una forma como se puede, y eso se empieza a lograr a través de la observación también, cuando usted para ese, como se habla también, ese parloteo interior, esa reflexión interior, ¿será que sí? No, usted acalla ese hablar interno, ese discurso interno y simplemente es uno más con el objeto, entra en contacto con él, si es un objeto o cualquier otro tema en el que usted esté conectado para conocer. Exacto. Y el espíritu superior de uno pueda a través de la mente, que sería como nuestro foco, poder llevar las impresiones a los otros planos y así nosotros poder transmitir y bajarlo de arriba cuando son experiencias. Ese monito no tiene miedo de que le van a robar el agua, de que va a secar, de que va a caer un meteorito y lo va a matar. No, él es un eterno presente en ese instante, disfrutando de esa agua tibia en medio de esa atmósfera un poco fría que tiene allí. Hermano, felicidades por la excelente exposición y nada más que acotar algunas cositas. Por ejemplo, la escuela psicológica de la Gestalt, la escuela alemana, habla de vivir en el presente, ¿verdad? El pasado es algo que ya pasó, el futuro no lo podemos controlar porque no llegó todavía. Entonces vivir en el presente, yo creo que en una pequeña escala eso, y yo creo que todo este método que explicaste es un método muy importante que puede ayudarnos a la expansión de la conciencia, como para saber de que realmente ese tiempo que no existe, ¿verdad?, sino que son sucesiones de acontecimientos, es en el eterno ahora y en la siempre existente esencia de todo lo que existe, ¿verdad? Y es muy importante para entender y de vivir, como una vez he visto en un PowerPoint que alguien envió sobre el slowdown, ¿verdad?, las fábricas, sobre todo en Europa, creo que en Suecia, ese apuro que vino en el primer video, ¿verdad?, y comenzaron a aplicar las resoluciones y no, hay que vivir también, cambiar un poco el estilo de vida y aún estando en horario de trabajo, bajar